¿Te gustaría que tu código pasara de verse así? ¿Por qué este clic hace esta validación? ¿Por qué ese click se vuelve true? ¿Y por qué aquí hay un timeout para a verse así? Si se fijan, puedes leer cada línea de código solamente una vez de izquierda a derecha y puedes entender exactamente qué es lo que hace esa línea en cuestión. Se nota que esto es una validación de que si se puede hacer la compra, y si sí, entonces se hace la compra. Y el método para hacer la compra incluye cada paso encapsulado en su propia función, en su propia responsabilidad. A esto se le conoce como el principio de responsabilidad única y es una muy buena práctica para todos los proyectos de software que facilita mucho la comunicación por medio del código. El otro día hablaba de este tema en TikTok. Para que se entienda mejor, pues digamos que le doy un nombre a la responsabilidad que hay. Cada fragmento del código que tenía una responsabilidad la dividí en su propia función, que hace esa cosa en específico, ¿no? Esto es lo que dice Robert. Robert C. Martin en su libro dice: tú tienes que escribir código como si estuvieras escribiendo un libro. Y la verdad es que Robert C. Martin menciona en su libro de Clean Code que tú como programador eres un autor. Eres como un autor de un libro. El código que tú escribes tiene que poder entenderse fácilmente por otros programadores. Digamos que tú tienes un código que funciona como el que mostramos al principio, pero no se puede entender a primera vista qué es lo que hace cada parte del código, y mucho menos se pueden reutilizar los módulos. Robert C. Martin también menciona que cada función solo debe hacer una cosa. ¿Y esto por qué? Vamos con un ejemplo. Aquí tenemos esta función que es para procesar un número. Si se dan cuenta, este número hace tres cosas: multiplicar el número por 2, convertir el número a string y luego hacer un console log del número. Este código en sí funciona bastante bien, pero este es un ejemplo muy pequeño. Imagínense un código que tenga de 1000 líneas, muchas responsabilidades, muchas lógicas, que no se pueda entender a simple vista la responsabilidad de cada fragmento del código. Para eso nosotros implementamos el principio de responsabilidad única, que sigue una de las leyes que menciona Robert C. Martin en su libro: do one thing. Cada función solo debe hacer una sola cosa, y en este caso esta función está haciendo tres cosas a la vez. Vamos a pasar cada responsabilidad a su propia función, así le podremos dar un nombre entre comillas a la responsabilidad que tiene esa línea de código en sí. Entonces, como son responsabilidades muy cortas, simplemente voy a instanciar funciones de flecha para que quede mucho más corto y legible. Entonces voy a hacer una función que se llame double number, que va a ser para multiplicar el número por 2 y pondré como parámetro el número de entrada. Cerrar la función de flecha y ahora aquí agregaré la lógica, que en este caso simplemente vamos a multiplicar el número por 2. Recuerden que la función de flecha o la expresión lambda ya devuelve el valor en sí sin que yo tenga que poner un return. Por lo tanto, esta función va a devolver el valor multiplicado por 2. Lo siguiente es convertir el número a string. Y pues por ejemplo aquí pondremos number to string. Es igual a lo mismo, ¿no? Tenemos que meter un número y luego ese número pasarlo a un string. Y pues el último, que es simplemente un console log, que le vamos a llamar print number, por ejemplo. También entra el número y la lógica va a ser un console log donde dentro vamos a imprimir el número que entra aquí. Nosotros de esta manera ya logramos separar las responsabilidades de esta función, logrando que no solo quede mucho más legible, sino que si ocupamos reutilizar en algún contexto la lógica de alguna función, lo podremos hacer fácilmente sin necesidad de volver a codificar la lógica interna. Simplemente hacemos una clase donde podamos invocar estas funciones y así podremos trabajar mucho más modularmente. Pero bueno, para mostrar un botón, vamos a hacer una prueba. Vamos a inicializar un número. Esta misma función la vamos a modificar para que incluya las nuevas funciones que estamos usando. Y ahora simplemente tenemos que invocar a la función processNumber y meter aquí dentro la variable número para que primero lo multiplique por 2, luego lo pase a un string y luego lo imprima. Sé que aquí tal vez no se llega a apreciar bien el valor de este principio de responsabilidad única, pero ya en proyectos más grandes, por ejemplo aquí tengo un pequeñísimo ejemplo. Aquí hago fetch de ciertos endpoints, pues básicamente toda mi lógica de fetch la tengo modularizada en una función llamada fetchData. Y ok, para hacer el fetch de las categorías, lo almaceno en una variable, en una función que se llama fetchCategorías. Para las subcategorías, fetch subcategorías. Y para materiales, fetch materials. Yo así, cuando necesito reutilizar este mismo fetch, no vuelvo a poner toda la lógica del fetch, simplemente invoco la función fetch categories. Por ejemplo, cuando ocupo refrescar la data de las categories. Si se dan cuenta, en el componente categories, aquí tengo un proc que pide una función para refrescar las categorías. De hecho, le puse refresh categories. Ok, ¿qué función va a refrescar categorías? Esta función llamada fetch category, para que sea totalmente legible. Ya si el código mide menos de 100 líneas. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo un poco más grande, donde tal vez se pueda llegar a entender mejor
toda la lógica del SRP. Tenemos una función que valga la redundancia, funciona bastante bien. Se llama procesar usuario. Lo que va a hacer es validar los datos del usuario, guardar al usuario en la base de datos, enviar un email de bienvenida y registrar la actividad del usuario. Si nosotros les comentamos esto e invocamos la función en sí, podremos ver que de hecho funciona bastante bien. El tema, por supuesto, es que ocupamos que esto sea mucho más legible. Este ejemplo lo vamos a hacer en español para que se entienda mejor. Ok, aquí podemos contar que tenemos 4 responsabilidades. Sé que muchos podrían pensar que los comentarios ya pueden ser suficiente para explicar el funcionamiento de cada responsabilidad del código, pero por lo general Robert C. Martin también menciona en su libro que si tienes que depender de poner comentarios de este estilo, no tienes un buen código. El uso adecuado de los comentarios es para compensar nuestra falta de habilidad para expresarnos en el código. Robert C. Martin. Un buen código es su propia mejor documentación. Antes de agregar un comentario, pregúntate: ¿cómo puedo mejorar el código para que este comentario no sea necesario? Mejora el código y luego documéntalo para hacerlo aún más claro. Steve McConnell. Una persona debe ser capaz de entender tu código simplemente leyendo cada línea de izquierda a derecha una sola vez. No tiene que quedarse a analizar qué pudiera hacer cada línea de tu código. Debe ser absurdamente explícito el propósito de cada línea de tu código. Entonces empecemos con el ejemplo. Para empezar, esta validación se pudiera pasar a una función. Por ejemplo, para estas validaciones yo pondría una función que englobe pues estas dos validaciones. Pudieras hacer una función que se llame validar nombre, email, que reciba como parámetros de entrada pues el nombre y el email. La lógica de la función, ok, aquí vamos a implementar un ternario para devolver un verdadero o un falso. Bueno, aquí incluiremos la lógica de la función. Recuerden que un ternario está estructurado de manera que lo que esté antes del símbolo de interrogación, digamos que la función lo va a preguntar para ver si devuelve algo o si devuelve lo otro. Yo voy a poner como condición esto de aquí. Básicamente esto significa que si no se detecta un nombre o no se detecta un email, entonces la función en cuestión será mandar un false. 2 puntos para, ok, si sí se detecta un nombre y si se detecta un email, entonces va a mandar true. Entonces, ¿qué significa esta función? Claro que si se detecta nombre e email, manda true. Si no se detectan, manda false. Básicamente eso es todo lo que hace la validación. Y esto ya no lo tenemos que explicar aquí con un comentario. Podemos poner directamente esta función aquí para dar a entender que aquí se valida el nombre y el email con una sencilla línea de código. Aquí, por ejemplo, en la de guardar el usuario en la base de datos, pudiéramos poner una función que se llame guardar usuario en la base de datos o en la database, podrías ponerle. Claro que el parámetro sería poner nombre, email, y la lógica, digamos, simplemente sería poner un console log con el mensaje de confirmación de que se estaba guardando en la base de datos. Obviamente aquí pondrías, en un proyecto real, pondrías mucho más código, ¿no? Mucha más lógica. Pero para este ejemplo simplemente estamos usando un console log. Probablemente estés viendo los nombres de las funciones y pudieran parecerte un poco largas, pero eso es indiferente. Realmente Robert C. Martin menciona otro consejo dentro del mundo de la programación, y es la de explícate, explain yourself. No importa si tienes que escribir el nombre de una función o el nombre de una clase o el nombre de cualquier cosa de esta manera, siempre y cuando se explique bien la función o la responsabilidad que tiene esa línea. Eso es lo más importante. Bueno, siguiendo con el ejemplo, hacemos una función para enviar el email de bienvenida, que lo mismo, ¿no? Sea un console log. Y también otra función de flecha para registrar la actividad del usuario, porque esa es parte del flujo de nuestra aplicación o programa en general. Y ahora, a la función principal, para empezar, le vamos a cambiar el nombre de procesar usuario, que realmente no nos dice mucho, a registrar usuario. Aquí recordando el explain yourself que nos dice que hagamos el queridísimo tío Bob o Robert C. Martin. Lo siguiente es que ya podemos invocar las funciones que definimos anteriormente. Por ejemplo, validar nombre e email, ya lo estamos poniendo, simplemente hay que meter los parámetros. Lo siguiente sería guardar usuario en la base de datos pasando el nombre y el email, enviar email de bienvenida. Si se dan cuenta, podemos eliminar todo este código y cambiarlo por una sencilla función que explica el funcionamiento del código en sí. Bueno, aquí metemos el nombre, el email, y aquí también podemos quitar esto, poner simplemente registrar actividad e invocar la función con el nombre. Entonces, digamos, estas funciones las puedes guardar en otro archivo, las puedes guardar en otro lugar para que no te hagan ruido y simplemente tengas esta función de aquí. Si la invocas poniendo un nombre como por ejemplo John Doe y un email como johndoe@gmail.com. Olvidé mencionar que, bueno, por lo general no trabajas en el mismo archivo con estas funciones, las pasas a otro archivo y las importas, pero bueno, como estoy trabajando en el mismo archivo, para que el proyecto detecte las funciones tengo que declararlas primero. Aquí de repente se me ocurrió una forma de mejorar esta función validar nombre, que podría ser, pudiéramos cambiarle el nombre a no hay nombre e email y cambiar esto a true y esto a false. Por lo tanto, aquí le estamos diciendo, ok, si no hay nombre y un mail, entonces te pide el nombre y el email.
y regresa. Y pues bueno, aquí se entiende que hace todo esto usando menos líneas de código y leyéndose explícitamente qué hace cada una. Esta guarda al usuario en la base de datos, este envía el email de bienvenida y este registra la actividad. Digamos que si en el flujo de tu desarrollo de software tienes un problema con alguna de estas lógicas de negocio, simplemente es ir a donde está definida la función y ver qué problema hay. Si tuviéramos todo en una sola función gigantesca, sería mucho más difícil de buguear y en general traquear dónde están los problemas y cómo reutilizar cierta lógica. Pero bueno, ya ven que aquí funciona bien. Aquí sale John Doe guardando la base de datos. Si nosotros quitáramos un atributo de aquí, detecta como que nos hace falta el nombre y el email. Y aplicamos el principio de responsabilidad única de manera eficiente. Ok, como tarea para la casa, me gustaría que trataran de completar este pequeño desafío, ¿no? Aquí tenemos una función para procesar pago. Me gustaría ver de qué manera tú aplicarías el principio de responsabilidad única u otros principios de los principios SOLID. Si quieres puedes mandármelo por Twitter, yo le daré retweet, o por TikTok y tal vez decida reaccionar a tu solución. Simplemente házmelo llegar de la forma que quieras y yo lo voy a revisar. Adiós.